y los casos de Keiko, de la fiscal Benavides, de los fiscales del caso Ores, se han resuelto en semanas, no ha llegado ni al mes. Pero cuando se trata del presidente Pedro Castillo, se duerme. ¿Eso es aceptable? ¿Es permisible? ¿Eso es respeto al Estado de Derecho? ¿Eso es respeto a la democracia? Entonces, amigos, ahora entiendan, o entienden algunos ya, por qué estamos aquí, de pie, exigiendo algo justo. Usted fue parte de un gabinete que estaba integrado por Dina Boluarte. ¿Qué le espera a la señora? Bueno, esta señora se hace la intocable porque, claro, tienen influencia estos sectores sobre el Ministerio Público del Poder Judicial. De hecho, el Tribunal Constitucional también la está apoyando, esta mujer. Pero más temprano que tarde, esta señora va a terminar en la cárcel. Este es un imperativo moral y además legal. Y el otro imperativo para el pueblo es la restitución del presidente Castillo, que es el presidente, la persona que el pueblo votó. Y habría que respetar eso, ¿no? Y no contentarnos pues, con este señor Gerín que tiene denuncias que nos avergüenzan como país. El Tribunal Constitucional debería ser la garantía de que los derechos constitucionales se respetan, ¿no? Lamentablemente sabemos que es todo lo contrario en este momento. Pero estamos aquí el día de hoy, dos abogados del presidente Pedro Castillo, ¿no? Quien les habla es el abogado David Rubén Maita Sayuca, abogado de Arequipa, soy de Arequipa, y nosotros hemos interpuesto una de las varias acciones de amparo constitucional. Estas acciones de amparo, ¿no? En el caso concreto, el expediente 3096-2025 se encuentra aquí en el Tribunal Constitucional desde el 18 de agosto del 2025, ¿no? Y de acuerdo al artículo 24 del Código Procesal Constitucional, todavía no fijan fecha para la audiencia. Ya ha pasado ya más de 2 meses. Entonces, junto con el doctor Ayala, que también va a exponer su caso concreto, que es muy similar al nuestro, lo que venimos aquí es a exigir de manera muy respetuosa que fijen de una vez fecha de audiencia, tal como lo establece el artículo 24 del Código Procesal Constitucional. Tenemos que hacerlo de esta manera, señores, amigos y ciudadanos, porque si no lo hacemos con una acción de reclamo contundente, este caso se duerme. El sueño de los justos. ¿Y qué están esperando estos señores del TC, del Tribunal Constitucional? Que hayan nuevas elecciones y que elijan un presidente y van a decir, ya no es necesario, ya para qué vamos a resolver la acción de amparo. Y acá viene lo interesante. ¿Por qué hemos interpuesto una acción de amparo? Esta demanda de acción de amparo. ¿O para qué? Para que se declare la nulidad de la vacancia presidencial hecha en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque no se respetó el derecho al debido proceso. Y concretamente, porque en lugar de 104 votos, como exige la norma, el artículo 89-A, inciso C, del reglamento del Congreso de la República, para vacar al presidente se necesitan 104 votos. Y hasta un niño de jardín de 5 añitos sabe que 104 no es lo mismo que 101. Y 101 nada más fueron los que votaron y dijeron, vacado el presidente Pedro Castillo. Esto es violación del debido proceso, violación del derecho de defensa y de otros derechos más. Hemos interpuesto la demanda en primera instancia en la segunda sala constitucional de Lima. Nos han dado una sentencia negativa. Hemos apelado y la Corte Suprema nos ha dado la segunda sentencia negativa. Hemos interpuesto actualmente el último recurso que se llama recurso de agravio constitucional. Y son irresponsables sabiendo que este caso es tan importante, es un caso trascendental para la democracia del país. Porque de este caso depende que el Perú ya no esté en la crisis que tiene. Porque tendrían que reponer y restituir al presidente Pedro Castillo en la presidencia del Perú. Tendría que retornarse al Estado democrático que existía cuando el presidente todavía estaba en funciones antes del fatídico 7 de diciembre del 2022. Esa es la razón, amigos, por la cual estamos aquí, para exigir de manera contundente, ¿no?, de manera categórica, ¿no?, a estos señores que fijen fecha para la audiencia de esta acción de amparo que ya está en esta sede, en esta instancia, en esta tercera y última instancia del Tribunal Constitucional. Sabemos que la respuesta no va a ser, también somos honestos, somos realistas, ¿y qué decimos? No va a ser una respuesta positiva, porque ya sabemos que este TC para lo único que sirvió y sirve es para dejar al Keiko libre de todos sus procesos judiciales.
¿no?, a la criminal más grande, una de las más grandes que existe en el Perú. Ya le ha dado libertad, ha anulado todo su juicio. Así como tiene gracia para darle a Keiko libertad y anular sus juicios, también que resuelva lo que tiene que resolver. Y nos iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no confiamos lamentablemente en que este TC sea garantía de respeto a la Constitución. Muchas gracias, amigos. En este momento doy pase ahora a mi colega, al doctor Walter Ayala. Ante todo, buenas tardes, buenos días. Quien les habla es el abogado Walter Ayala, y como dijo acá el colega que me antecedió, el día de hoy hemos venido acá al Tribunal Constitucional a exigir fecha y hora de la audiencia de acción de amparo y del habeas corpus. No es posible que solo haya la justicia célere para los Fujimori y para la usurpadora Boluarte. No es posible, la justicia debe ser igual para todos. Sin embargo, vemos que en algunos casos son recontra excesivos, son recontra veloces, lo resuelven prácticamente en una semana. Pero sin embargo, cuando se trata del presidente Pedro Castillo, esperan meses y meses, por no decir años. Justicia que demora no es justicia. Esperamos que el Tribunal Constitucional, siguiendo sus mismos argumentos que últimamente está dando, que no se puede condenar a un presidente en ejercicio, esperemos que todos los juicios del presidente Pedro Castillo, por el cual se abrió demasiadas carpetas cuando él estaba en ejercicio, sean declaradas nulas, porque eso también es un habeas corpus interpuesto. Tenemos acá como 15 amparos y como 20 habeas corpus, de los cuales hasta el momento no se señala fecha ni hora para la audiencia respectiva. Vamos a entrar a hablar con la presidenta del Tribunal Constitucional o con el magistrado que se encuentre presente. Esperemos que nos reciban, porque si no va a haber más protestas. Las personas están llegando. No esperemos que esto se convulsione. Estamos viniendo a reclamar un derecho justo, que es una justicia célere, que es parte del debido proceso. Muchas gracias. Un pequeño detalle, amigos, un pequeño detalle que es importante saberlo. Las acciones de amparo... A ver, gracias amigos, gracias. Muchos dirán, pero ¿desde cuándo se tramitó este tipo de acciones de amparo por el doctor Walter Ayala y por quien habla? ¿No? En el caso nuestro, doctor Ayala, nosotros hemos interpuesto en nuestra acción de amparo, que hoy tiene como número de expediente 3096-2025, se inició el 22 de abril del año 2023. Voy a repetir la fecha, 22 de abril del año 2023. Han pasado casi 2 años y medio y esta acción de amparo todavía falta resolverse en esta última instancia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la norma? Que esto debe resolverse más o menos en unos 6 meses, ¿no? Más o menos entre 6 a 8 meses debería resolverse en todas las instancias este tipo de acciones constitucionales. En lugar de 8 meses, estamos 2 años y medio sin que se resuelva de manera definitiva este tipo de procesos de amparo. En el caso de usted, doctor Ayala, también sabemos que usted inclusive interpuso un poco más antes que nosotros, debe ser 3 o 4 meses, 3 meses más antes que nosotros. Así que, amigos, estas acciones de amparo se han demorado el sueño de los justos, y los casos de Keiko, de la fiscal Benavides, de los fiscales del caso Ores, se han resuelto en semanas, no ha llegado ni al mes. Pero cuando se trata del presidente Pedro Castillo, se duerme. ¿Eso es aceptable? ¿Es permisible? ¿Eso es respeto al Estado de Derecho? ¿Eso es respeto a la democracia? Entonces, amigos, ahora entienden algunos ya por qué estamos aquí, de pie, exigiendo algo justo. Breve nomás, por favor, le escuchamos. En este momento vamos a ingresar acá a tratar de hablar con el presidente o vicepresidente del Tribunal Constitucional y exponerle el caso del presidente, sobre todo la fecha, ¿no? Desde el 18 de agosto no fijan fecha, o sea, ¿qué están esperando? Ya han pasado 2 meses. Entonces, por eso estamos aquí. Vamos a ingresar con el doctor Walter, que tiene una acción de amparo muy similar a la nuestra, y vamos a pedir, pues, que nos atiendan y que tomen en cuenta la fecha y que tomen en cuenta el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, ¿ya? Entonces, y luego salimos también para informar qué nos han dicho. Diga, a comparación con Keiko, el trato.
¿Cuál es la diferencia? Es abismal, pues. Los casos de Keiko no pasan de 3 meses y ya están resueltos en última instancia. El caso del presidente Pedro Castillo, 2 años y medio y no resuelven. ¿No? Es la gran diferencia. Doctor Huerta, ¿caso usted también va por la misma línea? Claro, nosotros hemos presentado un amparo y habeas corpus. En sí hemos presentado como 15 amparos, 15 habeas corpus por diferentes causales, porque se ha venido vulnerando de manera flagrante el debido proceso. Esto de las marchas nunca debe pasar. Si el Tribunal Constitucional trabajara como debe de ser, esto no debería pasar. ¿Cómo es posible que en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de la usurpadora Dina Boluarte, en el caso de esta fiscal que fue destituida y otros demás, la justicia sea célere de un momento a otro? Pero sin embargo, cuando es presidente Pedro Castillo, los casos duermen en el sueño de los justos y lo vienen dilatando. Por eso es la protesta y por eso es nuestra presencia el día de hoy. Gracias. Hay una observación que ha generado en este caso la actuación de la señora Marta Moyano en el Congreso de la República en previo a la vacancia de Dina Boluarte y caso Pedro Castillo en el juicio. ¿Cómo entender eso? Esta es una doble moral, es un doble rasero, es un doble discurso que cuando es Castillo 101 y cuando es lo correcto 104 han quedado en evidencia, y justamente eso el Tribunal Constitucional debe de pronunciarse. El reglamento dice 104 votos, no dice menos. Entonces el presidente Castillo no ha sido válidamente destituido, él sigue siendo presidente según la Constitución y el reglamento del Congreso. Bien, entonces vamos a estar pendientes, van a ingresar al sede central del Tribunal Constitucional. Vamos a estar pendientes, A ver. Plagados de delincuentes criminales, sigan prácticamente. Se le está impidiendo el ingreso. Doctor, pero es un caso diferente. Compañero, ¿usted se cree? No, es un caso diferente el señor. Yo tengo otros pedidos. Claro. ¿Es otro caso? No, Bien, es otro caso. Vamos a esperar atención a los trámites. Tiene la obligación de recibirlo y que entre el abogado. No le está permitiendo el ingreso a un abogado. O sea, yo necesito entrar porque este es mi caso de manera independiente. Claro. No es el mismo caso de mi ¿Por qué con esa actitud Ve, ahí está, vamos a ver. Nombre. ¿Por qué no le pedí el DNI al doctor? Espinosa, ¿dónde está el señor Espinosa? Bueno, han ingresado. Bueno, vamos a esperar ahora sí, vamos a esperar qué es lo que sucede. Vamos a ver, ya salieron los doctores. A ver, juntos, creo más. Que no están los magistrados, que no está el secretario, que no está el relator, que no sabe dónde está. Prácticamente no han venido a trabajar, lo cual estaría mal. ¿Cómo no van a trabajar? Están en su casa. Están de vacaciones después de haber liberado a Keiko Fujimori. Estarán celebrando de repente. Eso está mal, ¿no? Porque ellos se les paga para que estén las 8 horas mínimo para su trabajo. ¿Cómo es posible que no haya nadie? ¿Quiénes son los que no están? ¿Quiénes? Bueno, los magistrados que Domínguez Saro, Morales Arabia, todos, no hay nadie. No hay nadie. Ni el relator ni la secretaria. Dice que han salido, que no están, que de repente mañana, que ve por teléfono. ¿Es una mesía? No hay voluntad, pues. No hay voluntad de atender, pese a que hay reclamos acá al frente. Prácticamente lo toma como una burla, ¿no? Lamentable que la justicia se mete que está fuera. Estamos con vocero político del presidente Pedro Castillo, en este caso Jorge Pelusín. El día de hoy, ¿qué es lo que están exigiendo como voceros también? Bueno, que se atienda el pedido de los abogados de fijar la fecha para exponer la medida cautelar que se exige a favor de la libertad del presidente Pedro Castillo, su libertad y restitución. Aquí tenemos un tribunal constitucional que es muy célere para resolver los problemas de líderes corruptos como Keiko Fujimori y otros demás, pero sin embargo, la documentación que exige la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo no ha sido tomado en cuenta, como bien lo han explicado los abogados defensores hace ya más de 2 años y medio. Y creo que esto pinta de cuerpo entero lo que estamos viviendo en el país, tanto el acoso permanente al presidente Pedro Castillo en gestión, el golpe de Estado contra el gobierno del pueblo, el estancamiento intencional de la documentación que debería resolver el Tribunal Constitucional y el montaje de un juicio político disfrazado de juicio oral en Barbadillo, es lo que traduce el rostro de la dictadura 2.0 que hace la réplica del fujimorismo de los 90.
Recordemos que el Tribunal Constitucional en la dictadura de los 90 se convirtió en pieza clave para fundamentar la corrupción, la reelección y todas las atrocidades que hemos vivido durante los últimos 35 años. Este Tribunal Constitucional hace lo mismo porque este Tribunal Constitucional ha sido elegido no por la probidad profesional de los jueces que la conforman, sino más bien por su subordinación a partidos políticos corruptos como el fujimorismo y las bancadas de derecha y lamentablemente también la falsa izquierda que hace eco al sostén de este sistema que ahora representa el Tribunal Constitucional. Desde aquí, desde la vocería política del presidente Pedro Castillo, exigimos la máxima celeridad para resolver un pedido de la defensa legal del presidente Pedro Castillo para que se vea de inmediato la medida cautelar que trate su libertad y su restitución como presidente legítimo elegido por la mayoría de los peruanos. Ahora, a estas alturas, ¿qué decir sobre el juicio que se le sigue calificado como falso? Bueno, nosotros nos mantenemos en esa posición. Este juicio es un juicio político, no reúne ninguna de la normativa como para poder llamársele un juicio oral. En primer lugar, porque es producto de un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. En segundo lugar, porque las mafias internas del Poder Judicial han designado a jueces provisionales cuando no corresponde para juzgar al presidente constitucional de la República. Y en tercer lugar, es un juicio que no tiene hasta el momento, después de casi 3 años de vigencia, ninguna prueba contundente en contra del presidente Pedro Castillo que hiciera por lo menos tener un indicio de que está cometiendo rebelión o conspiración, porque eso ha sido totalmente descartado en la defensa de los coacusados del presidente, porque recordemos que el presidente ha renunciado a su defensa por haber demandado la inconstitucionalidad y la farsa de este juicio que quieren montar en contra del presidente legítimo elegido por el pueblo. Hay un tema que ha llamado poderosamente la atención, que es la actuación de la señora Marta Moyano. En el juicio, que la han citado como, digamos, parte, como testigo, dijo que para vacar a los altos magistrados se requerían 87 votos, pero ahora último, para previa vacancia, Dina Boluarte ha exigido 104 votos. ¿Cómo interpretar eso? De la única manera que podemos interpretar la conducta del fujimorismo, que es una organización criminal con fachada de partido político, es que para validar la farsa de la vacancia a la asesina Dina Boluarte y dejar al repuesto de la dictadura, al presidente Gerí, han tenido que acudir ahora sí a la normatividad constitucional. Sin embargo, cuando se vacó al presidente Pedro Castillo, no importó la Constitución, no importó el reglamento del Parlamento, del Parlamento peruano, y se vacó inconstitucionalmente a un presidente que requería, según la norma, 104 votos. Sin embargo, la exigencia de los grupos de poder económico que, como sabemos, vencían en sus contratos ley 2022 y 2023, exigieron a este Congreso vacarlo a como dé lugar, y con los 101 votos inconstitucionalmente fue vacado el presidente Pedro Castillo, pero además fue detenido arbitrariamente por una policía que se ha subordinado siempre al poder corrupto del fujimorismo. El juicio oral lo ha determinado de esa manera, y aun cuando el presidente ha renunciado a su propia defensa, los actuados del juicio oral dicen que todo lo que se ha montado en contra del presidente es una farsa y rompe todos los estándares de la constitucionalidad en el Perú. Muchos se preguntan por qué los jueces ahora plantean acusar a Pedro Castillo por conspiración cuando en principio se estableció por delito de rebelión. Porque en el exceso de su desesperación, viendo que el liderazgo del presidente Pedro Castillo crece y se ha mantenido políticamente a nivel nacional, y viendo que se acerca un proceso electoral en donde toda la mafia fujimorista y de la derecha quieren volver o continuar en el mandato del país para seguir usufructuando y saqueando sus recursos, van a inventar cualquier cosa. El juicio ha determinado que no hay pruebas por rebelión, y en el caso de conspiración fue un caso ya atendido anteriormente y rechazado por la misma sala, de tal manera que ninguna acción jurídica va a encontrar argumentos para sentenciar al presidente Pedro Castillo. Si hay una sentencia, esta sentencia es política, esta sentencia es venganza de la corrupción fujimorista, y esta sentencia es definitivamente ordenada por los grupos de poder económico que, como vemos, son los que saquean y desangran a nuestro país con total impunidad y con el blindaje
de la mayoría parlamentaria y lamentablemente de la mafia orquestada en el sistema de justicia en el Perú, que protege y blinda a los corruptos, como hace poco acaban de blindar a Keiko Fujimori desde el Tribunal Constitucional, pero sentencian y sancionan a los líderes del pueblo que reclaman justicia, equidad, transparencia y un nuevo rumbo en la medida constitucional que el Perú exige y merece en este momento. En ese sentido creo que está totalmente claro, anular la imagen del presidente Pedro Castillo es el propósito de la derecha y el fujimorismo para tener carta abierta para seguir saqueando y desangrando a nuestro país. Sin embargo, el pueblo ha dicho que la imagen del presidente Pedro Castillo, su gestión y su contundencia en su respuesta en el juicio político que le sigue, no solamente ha sumado simpatía, sino ha sumado la intención de voto más allá del 70% en una alianza política que estamos seguros que va a triunfar junto con el pueblo, y ahí vamos a ver el verdadero resultado de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, el Congreso corrupto y los grupos de poder que quieren seguir enquistados usufructuando de las riquezas de nuestro país. En ese contexto, ¿qué representa Pedro Castillo en sí? ¿Qué representa Pedro Castillo en este contexto? Todo, el liderazgo. Pedro Castillo representa el liderazgo político, el liderazgo social, la honestidad, la transparencia y el coraje de haberse enfrentado a los grupos de poder, de no haber firmado la hoja de ruta, de no haber cedido al chantaje de la prensa corrupta limeña, de no haber cedido al chantaje de la CONFIEP, de no haber cedido al chantaje de las transnacionales, que son los que usufructan y desangran a nuestro país. Pedro Castillo representa en este momento la verdadera esperanza para el cambio que el Perú necesita. Ahí están los 6 puntos de su planteamiento: nueva constitución, recuperación de la soberanía nacional, reforma constitucional, reforma del sistema de justicia, una resarción inmediata a todas las víctimas asesinadas por la dictadura de Dina Boluarte y una derogatoria inmediata de todas las leyes pro crimen organizado que, como hemos visto, protegen a la corrupción y a los asesinos del pueblo. Profesor Peluchín, nosotros lo conozco desde 8 años atrás, 2017, la huelga que acompañó a Pedro Castillo, y usted como cajamarquino le pide una respuesta política. ¿Cuál es la solución? ¿La campaña que viene electoral el próximo año o hay otra solución? Porque mira, están matando a la gente, la generación Z se está muriendo, ya empezaron a morir. ¿Cuál es la solución? En el planteamiento de la lucha social hay un mandato constitucional que se tiene que respetar, que es la movilización permanente desde la mirada del pueblo, desde los jóvenes y de todas las generaciones. El presidente Pedro Castillo ha saludado y ha convocado a mantenernos en una movilización permanente para resolver y contrarrestar la arremetida de la dictadura 2.0 de Gerí, de la dictadura congresal y de la dictadura policial militar. Pero en el plano político, estamos en estado de emergencia, pero la razón del pueblo no se puede callar con ningún estado de emergencia, máxime si este estado de emergencia es ordenado por la continuación de una dictadura y sobre los derechos constitucionales del pueblo. Pero en el marco político hay una respuesta que dar el 2026, es primero no votar por ningún partido político que fueron responsables del golpe de Estado al gobierno del pueblo y que son responsables de la mayor cantidad de leyes promulgadas para blindar la corrupción, para blindar al crimen organizado y para asegurarse a través de un fraude la continuidad del modelo económico desde el fujimorismo, la derecha y la falsa izquierda. Tenemos 2 tareas entonces. La primera es movilizarnos incansablemente y la segunda es elegir y resolver el problema del gobierno del pueblo. Tenemos que volver a ganar el problema del pueblo y aquí hay una alternativa, la alianza política Juntos con el Pueblo, que el compañero Pedro Castillo representa y lidera para devolverle al país no solamente la tranquilidad social, sino un verdadero pacto social que recoja la expectativa de todos los sectores abandonados hasta este momento. Está bien, ahorita Pedro Castillo en ese grupo ya está bien reconocido como líder único. Correctamente, todo el Perú lo dice, hemos recorrido todo el Perú y el liderazgo del presidente es contundente y el apoyo a la alianza política Juntos con el Pueblo que el compañero respalda y dirige de igual manera. Así es que el fujimorismo, la derecha y la falsa izquierda se van a enfrentar en este proceso electoral 2026 a la verdadera expresión del pueblo con la imagen, la contundencia y la trayectoria del compañero presidente Pedro Castillo, quien irá con el número 1 al Congreso de la República, a la Cámara de Senadores, porque su imagen, su trayectoria lo merece, sin
nunca renunciar a devolverle su libertad y su restitución como presidente legítimo del Perú. Le pido unas palabras. Hoy, tía María, la gente del Valle de Tambo luchando contra la minería le han autorizado para que lo explote. Pedro Castillo viene de una huelga, de Conga, ¿no? Del proyecto minero de Conga y otros proyectos mineros. ¿Qué decir a esa gente de otras regiones? Nuestra posición siempre ha sido clara. La libre determinación de los pueblos es la que está por encima de todo. Si los pueblos ponen por encima de la gran minería su agricultura, su agua, su vida, su contundencia como seres humanos, ningún gobierno tiene el derecho de imponer por sobre eso a ningún proyecto minero. La minería en el Perú, igual que lo ha planteado Pedro Castillo y todos los pueblos del Perú, tiene que ser bajo acuerdo de todos los pueblos, con la libre determinación, no impuesto por ningún poder económico, no impuesto por ningún ministro de espaldas al pueblo y no impuesto por ningún gobierno antipopular, antidemocrático. Los hermanos de tía María, al igual que los hermanos de Cajamarca en la lucha de Conga, de la cual venimos, tenemos toda la razón suficiente para oponernos a que la gran minería siga destruyendo nuestras cabeceras de cuenca y los proyectos sostenibles de ganadería, agricultura, artesanía, turismo que nosotros defendemos por encima de la ambición desmedida de los grupos de poder económico en el Perú. Para terminar nomás, la alianza que están yendo política es importante. ¿Aceptan eso? ¿Esa posición aceptan todos? Totalmente. Cuando en el punto número 2 del plan programático que plantea el compañero presidente el 10 de junio del 2025 habla sobre la recuperación de la soberanía nacional, se refiere justo a eso, que los recursos naturales, la riqueza natural, la potencialidad que tenemos para levantar nuestra economía pasa primero porque esto tiene que ser producto de una política de Estado vinculado a los intereses del pueblo. Está claro, y el planteamiento de una asamblea constituyente para hacer la primera constitución del pueblo plantea sobre la soberanía nacional que el Perú tiene que ser primero para los peruanos, no para los intereses de la gran burguesía nacional coludida con los grandes grupos de poder nacional y transnacional que son los que se han enriquecido hasta ahora con nuestra soberanía nacional por encima del 30% de pobreza que tenemos en el Perú y por encima de más del 15% de extrema pobreza que es a la que tenemos que atacar, porque de no ser así, la inseguridad ciudadana que ahora el señor que se arremanga las manos emulando a Bukele, que es un payaso más, nunca se va a terminar. La inseguridad ciudadana es producto de la pobreza más que producto de la delincuencia, es producto de la corrupción de los gobiernos más que producto de la delincuencia en las calles. Eso tenemos que entenderlo. A la inseguridad ciudadana la tenemos que combatir con trabajo político honesto desde el gobierno. Para eso es que queremos también cambiar la Constitución, cambiar las reglas de juego en nuestro país y formar una policía honesta y transparente, no la policía represiva a órdenes de un gobierno que está en contra del pueblo. No estamos en contra de la policía, estamos a favor de que haya una policía que administre justicia, que respete los derechos humanos y que se ponga al servicio del pueblo, antes que ponerse al servicio de las dictaduras corruptas que han sucedido desde el 2023 hasta ahora en el Perú. Gracias. Bien, vamos a esperar ahora a doctor Maita para poder escuchar más en cuanto a sus reflexiones. Ahora vamos a llamarlo a Maita. Maita. Doctor Rubén Maita, ¿crece la indignación? ¿Perdón? ¿Crece la indignación? Sí, yo pienso que esto ya es el colmo ya, ¿no? Es el colmo. ¿Cómo es que para los casos de Keiko, para los casos de Patricia Benavides, para el caso de Dina Boluarte, para esos personajes de la mafia, el tribunal resuelve rápido, resuelve de manera célere? Es más, antes de tiempo, antes de que el plazo de ley, resuelven, ¿no? Pero para el caso del presidente Pedro Castillo, nuestra demanda tiene 2 años y medio y todavía no resuelven en última instancia, que es el Tribunal Constitucional. Exactamente, para profundizar este planteamiento, ¿qué es lo que usted ha presentado y cuál fue la finalidad? A ver, este caso concreto nace en una demanda de acción de amparo, es una demanda por la cual nosotros los abogados de Arequipa, yo vengo desde Arequipa, ¿no? Frente a la ilegal vacancia que se dio el día 7 de diciembre, nosotros en el mes de febrero del 2023 planteamos una demanda ante la Corte Superior de Lima
pidiendo que se declare la nulidad de esa vacancia porque no se respetó el reglamento del Congreso, no se respetó el debido proceso. ¿Por qué? Todos lo sabemos, ¿no? En lugar de 104 votos, como exige la ley, solamente votaron a favor de la vacancia 101. ¿Listo? Y entre otros derechos vulnerados de Pedro Castillo. Entonces, esa demanda fue calificada recién en abril. Ah, ¿ya está el relator ahí? Bueno, Yo soy también uno de ellos. vamos a esperar. Ha llegado el relator del Tribunal Constitucional, entonces va a haber alguna otra manera. Breve nomás. Voy a entrar entonces en este momento porque dice que el relator ya está porque antes no estaba. Bien, Sí, ya llegó el relator. vamos a esperar. Voy a ingresar. La respuesta, doctor. Lo escuchado, doctor. ¿Qué es lo que ha podido de alguna otra manera recepcionar? En todo caso, ¿qué es lo que viene de acá en adelante? Sí, nos han puesto en conocimiento que el relator de acá del TC ha llegado, porque no estaba, nos dijeron que no estaba, es el señor Víctor Alzamora. Él es el relator, él es el que fija las fechas de audiencia, o es el que propone y el pleno de los magistrados deciden, pues, ¿no? Entonces lo que él me dice es que recién el 13 de noviembre estarían evaluando para cuándo va a ser la audiencia. O sea, va a pasar un mes más. O sea, ya estamos a 2 meses de demora, de excesiva demora. Entonces, habría que esperar, según ellos, un mes más. Y todavía después del 13, fijarían fecha para la audiencia, dice, dentro de 20 días siguientes. O sea, más o menos para fines de noviembre, ¿no? O sea, en otras palabras, lo quieren hacer quizás para el día 7 de diciembre, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, y yo le he dicho que voy a presentar un escrito exigiéndole, y por eso tomé su nombre, exigiendo que fijen la fecha de una vez por todas, ¿no es cierto? Y que ellos están incumpliendo la norma, que dice que en casos especiales, en casos trascendentes, tienen que darle un trato diferenciado, porque no es lo mismo el caso del presidente destituido que el caso de un derecho de un trabajador, un empleado de alguna entidad pública, ¿no? No es lo mismo. Entonces, en eso él ha dicho, bueno, vamos a evaluarlo, y quienes lo deciden son los magistrados. En eso hemos quedado. Entonces, amigos, sigue siendo pues una demora, o sea, no se avisora una celeridad para que este caso del presidente se resuelva de manera rápida, ¿no? Para que haya ese tipo de pronunciamiento, al menos de relator, usted tuvo que viajar desde otra región. ¿Cuántas horas de viaje y sobre todo también escucharlo en cuanto a lo que usted exige en esta demanda? Claro, yo le he manifestado a este caballero, a este relator, que yo vengo desde Arequipa, ¿no? Yo soy abogado del presidente y nosotros desde Arequipa hemos hecho la demanda para exigir una fecha de audiencia ya, ¿no? Pero él me dice que tienen su reglamento y no sé qué. Pero frente al reglamento está la trascendencia, la importancia del caso nuestro, que tiene que ver con la vacancia presidencial, tiene que ver con la nulidad de la vacancia, tiene que ver con la restitución de Pedro Castillo en el cargo de presidente de la República. Entonces dijo que bueno, sí se pueden considerar de alguna manera casos especiales, dijo, nada más. Doctor, ¿se va a seguir dilatando entonces? Eso es lo que podemos apreciar. Por lo menos un mes o un poco más de un mes, ¿no? Digamos a fines de noviembre dice que estarían fijando fecha de audiencia para fines de noviembre. O sea, hoy estamos 22, estamos hablando de más de un mes, de casi 40 días, ¿no? Por eso vamos a presentar un reclamo escrito, ¿no? Exigiéndoles que se haga lo más antes posible, ¿no? Sí, dígame. Tal vez palabras finales sobre todo y llamado a todos nuestros compatriotas. Bueno, a todos los ciudadanos que ya están de pie, a los jóvenes en especial que ahora sí sentimos que están asumiendo su responsabilidad social en nuestro país, ¿no? Ya se han dado cuenta que ellos son la levadura moral de los pueblos, se han dado cuenta que los jóvenes no son un sector de personas inexpertas, no. Ellos ya están demostrando que tienen mucha capacidad de reacción, mucha fuerza, mucha inteligencia en sus protestas. A todos ellos yo les digo, sigamos exigiendo justicia, sigamos rechazando el pacto mafioso, que ya sabemos quiénes son, sigamos reclamando para que la justicia y la Constitución se respeten, ¿no? Sigamos exigiendo también la liberación del presidente Pedro Castillo. Él no tiene por qué estar preso, él tiene que estar libre, pero le tienen miedo, ¿no? Le tienen un miedo gigantesco a Pedro Castillo.
¿no? Yo sé que los jóvenes también se dan cuenta, aunque algunas narrativas les han querido hacer ver a ellos que Pedro Castillo tenía algunas deficiencias en sus ministerios, en su gobierno no era tan bueno, qué sé yo, pero todo eso es una narrativa construida por el pacto mafioso y los medios de comunicación de Lima sobre todo. Una narrativa, una mentira, ¿no? Una farsa, porque Pedro Castillo sí hizo un gran gobierno y económicamente lo ha reconocido el ministro Castilla. El ministro Castilla del aprismo ha reconocido que el gobierno de Pedro Castillo es mucho mejor que el actual porque se está yendo a la bancarrota, ¿no? El sistema financiero, en el ámbito financiero del Perú. Así que jóvenes, ciudadanos, luchadores, sigamos de pie, ¿no? Y siempre miremos correctamente hacia dónde está el enemigo, porque cuando no se tiene de manera clara quién es el enemigo, entonces empezamos a discutirlo entre nosotros. Entonces tengamos con claridad quiénes son los que están en contra de la democracia, del respeto a los derechos humanos, del respeto a nuestras libertades. ¿Quiénes están en contra? El pacto mafioso, ¿no? APP, Keiko y toda su mafia fujimontesinista. Está Vladimir Cerrón, está el puerco, que antes le decían porque ahora es el puerco, y algunos partiditos por ahí Podemos también, por ejemplo, Somos Perú, ¿no? Que también se han aliado a este pacto mafioso. Es el pacto mafioso. Ellos son los enemigos. Ellos no quieren libertades, no quieren respeto a la vida. Ellos asesinan y matan. Ellos no quieren que el presidente esté libre. Esa es la lógica de ellos. No queremos a Pedro Castillo libre. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo es el presidente que tenía que gobernar a favor de las grandes mayorías, no a favor de una cúpula de mafiosos de las grandes transnacionales y de la CONFIEP, que son algunas empresas y bancos del Perú son parte del oligopolio financiero en el Perú y de las empresas mineras, por cierto, que contaminan y contaminan. Y si me permiten, amigos, en Arequipa se viene librando una batalla para defender un valle agrícola llamado Valle de Tambo. Yo quiero desde aquí, desde este punto de la ciudad de Lima, desde la frontera del Tribunal Constitucional, darle mi absoluto respaldo y reconocimiento a los valerosos ciudadanos del Valle de Tambo en la provincia de Islay, región Arequipa. Ellos vienen defendiendo la vida, la agricultura, los alimentos para 1,5 millones de arequipeños. Pero la narrativa de la mafia, de la SAU del Perú, que es la empresa minera asesina, la narrativa es de que vamos a dar desarrollo, vamos a dar trabajo, ¿no? Como que la gente va a comer el cobre, va a comer el oro, ¿no? Tenemos en Arequipa el único valle de más de 15.000 hectáreas, 15.000 hectáreas agrícolas que se cosechan 3 veces al año, ¿no? Ese valle está en riesgo de morir por culpa de la SAU del Perú, en Arequipa, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, reconocer a los luchadores del Valle de Tambo. En segundo lugar, a que no se desanimen, no se desalienten. En tercer lugar, a que todo el Perú, desde el último rincón del Perú, desde el extremo, desde Tumbes, ¿no? Desde la selva, desde Cajamarca, desde todos los puntos del Perú, de todas las regiones, les brindemos un respaldo a los amigos, a los valerosos luchadores del Valle de Tambo, amigos. El Valle de Tambo es el símbolo de lucha permanente, más de 15 años. Más de 15 años de lucha. Ha habido 8 muertos ya en el Valle de Tambo. Ha habido gente procesada, gente denunciada, a quienes yo he tenido el honor de defender, y en todos los casos que he defendido en Arequipa han sido declarados inocentes todos los procesados. Inocentes los ciudadanos que estaban siendo denunciados y procesados, inclusive detenidos. Entonces, amigos, quisiera que todo el Perú tenga presente que hay que defender la naturaleza, hay que defender la agricultura, porque de eso depende la soberanía nacional, que no dependa de otros países, ¿no? Su recurso alimentario, ¿no? Ese sería mi mensaje también a nuestros amigos del Valle de Tambo. Bien, ahora vamos a escuchar al ex ministro del presidente Pedro Castillo en temas de salud, para también ver la perspectiva que se viene para 2026. Doctor, le escuchamos. Se exige la nulidad de vacancia, pero en campo político, ¿qué decir a estas alturas en relación a Pedro Castillo y lo que hemos visto hasta ahora, el comportamiento del Congreso de la República? Bueno, la gente tiene que seguirse movilizando porque es evidente que la decisión del Congreso de la República y del grupo de mafias que están allí trabajando en el control del Estado no van a permitirlo, ¿no? Incluso el propio Tribunal Constitucional, que rápidamente exime de responsabilidad a la señora Keiko Fujimori y no resuelve, ¿no?, la libertad del presidente Castillo, que fue absolutamente de manera ilegal vacado y además detenido, ¿no?
Así que la gente tiene que movilizarse, no se puede esperar nada de este Ejecutivo y de este Congreso, que sin ninguna duda son lo mismo que lo que venía implementando la señora Boluarte, pero que claro, han ido modificando sus estrategias. Ahora el señor Gerí quiere limpiarse yendo a los penales a ver si hay algún celular perdido, ¿no? Pero sin ninguna estrategia seria para resolver el tema de la inseguridad ciudadana, porque no van a dar marcha atrás con las leyes que ellos mismos aprobaron y que todos sabemos que favorece a las organizaciones criminales, ¿no? Y ahora, claro, van a tratar de mantenerse hasta la convocatoria y la realización de las elecciones, porque van a seguir avanzando en amarrar el proceso electoral y buscar el triunfo de los verdaderos golpistas y de la derecha, ¿no? Así que la gente tiene que movilizarse porque el fraude sin ninguna duda está en marcha, y la búsqueda de la inhabilitación del presidente Pedro Castillo también, a pesar de que cada vez tienen menos espacio lógico. Justamente su apreciación sobre el juicio. A estas alturas ya hay planteamientos de no juzgarlo por tema de rebelión, que finalmente se estableció para eso, y ahora plantean por conspiración. Desde el punto de vista político, ¿qué significa eso? Bueno, es una maniobra para tratar de justificar lo que quieren hacer desde el principio, que es inhabilitar al presidente Pedro Castillo, ponerle una sanción que si no es de 36 años, como este absurdo que pidió el fiscal, poner una sanción menor, pero que finalmente lo inhabilite al presidente Pedro Castillo, a pesar de que cada vez tienen menos espacio, porque van a tener que demostrar que ha habido efectivamente una confabulación, que incluso tienen que estar comprendidos personas que pudieran haber efectivizado, ¿no?, un golpe de Estado, pero eso no tienen forma de demostrarlo. Así que están entrampados, no saben qué resolver, pero la consigna política que ellos están levantando es inhabilitarlo a Castillo de alguna manera, al presidente. Pero bueno, la gente ya lo sabe, la gente deslegitima cualquier acuerdo que pueda tener este Poder Judicial, salvo la libertad del presidente Pedro Castillo. Pero esto se va a resolver con la presión de la gente en las calles, ¿no? Que es lo que se vio el 15 de octubre, la gente no reconoce, no solamente a Gerí, sino no reconoce ese Estado peruano que está absolutamente capturado por las mafias, el legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y sobre todo este Tribunal Constitucional, que es una vergüenza para el país que siga funcionando, ¿no? En este contexto, ¿qué representa a Pedro Castillo? Yo creo que Pedro Castillo representa dos cosas en este momento. No solo el símbolo de la búsqueda de la democracia, no solo Castillo como presidente, además elegido por los peruanos, se constituye en un estandarte, ¿no es cierto?, de la gente que cree que se debe respetar el voto popular, que se debe manejar el tema de la libertad con absoluta sensatez y no como está pasando ahora, pero además Pedro Castillo ya avanzó en convertirse no solo en un símbolo, sino en un líder concreto, porque la mensaje orienta, ¿no?, en un líder concreto de la resistencia popular y la lucha porque el 12 de abril se exprese esta voluntad popular y no la de la derecha y de las mafias, ¿no? Lo preguntaba eso porque vemos que presidentes como de México y de Colombia siguen exigiendo la libertad. Por supuesto, en el campo internacional, la mayoría de los gobernantes, por no decir todos los gobernantes, que tienen un perfil democrático, gobernantes que conocen medianamente lo que está pasando en el país, piden la libertad del presidente Pedro Castillo y que se restituyan los derechos del pueblo peruano, que es que esté en el gobierno el presidente que votó el pueblo peruano mayoritariamente, ¿no? Palabras finales y tal vez un mensaje. Bueno, que hay que seguir presionando a esta gente, que no hay estado de emergencia que contenga la voluntad popular, no dejemos que nos confundan con estos shows mediáticos que hace Gerí y algunos miembros del Ejecutivo, que en realidad son exactamente lo mismo que las mafias que usurparon el gobierno a partir del 7 de diciembre del 2022, y que la única manera de frenar el fraude que se viene, la única manera
de poder imponer una verdadera lucha contra la delincuencia es con la gente en la calle, no hay otra manera. Y la gente ya demostró que es posible y hay niveles de organización para hacerlo. Ningún estado de emergencia debe detener la lucha, la organización y la disposición popular porque retorne la democracia de una vez por todas y no esperar necesariamente al 12 de abril. Usted fue parte de un gabinete que estaba integrado por Dina Boluarte. ¿Qué le espera a la señora? Bueno, esta señora se hace la intocable porque, claro, tienen influencia estos sectores sobre el Ministerio Público del Poder Judicial. De hecho, el Tribunal Constitucional también la está apoyando esta mujer. Pero más temprano que tarde, esta señora va a terminar en la cárcel. Este es un imperativo moral y además legal. Y el otro imperativo para el pueblo es la restitución del presidente Castillo, que es el presidente, la persona que el pueblo votó. Y habría que respetar eso, ¿no? Y no contentarnos pues, con este señor Gerí que tiene denuncias que nos avergüenzan como país. Como político, ¿cómo califica la actuación de la señora Marta Moyano? En el juicio contra el presidente Castillo declaró que se requería solamente 87 votos, pero previa votación contra Dina Boluarte para la vacancia exigió 104 votos. Sí, pues es el colmo de la frescura, de la sinvergüencería que tiene esta gente, ¿no? Que creen que le pueden tomar el pelo al pueblo peruano, que creen que el pueblo es ignorante y no ha seguido la realidad de cómo se dio el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Es decir, acá no ha habido un error procedimental, se ha concretado el 7 de diciembre un golpe de Estado, porque en ninguna parte del mundo es lo mismo 104 que 101 o 98. Acá no hay una ley que se convierta en ley si no cumple los requisitos reglamentarios mínimos, y acá se lo va mucho menos cuando hablamos de un presidente donde se lo desplaza del gobierno sin alcanzar la votación necesaria. O sea, ese no es un tema de opinión, ese es un tema objetivo que no podemos ponerlo a un costado, como dicen los medios, un tema procedimental. Esa es una vergüenza, pues, ¿no? Lo real es que acá se evacuó a un presidente de manera absolutamente ilegal e inconstitucional, pero aún más, se lo detuvo sin siquiera si hubiera pasado a votación esta intención que finalmente concluyeron en el Congreso. Entonces, esta señora Boluarte es una usurpadora y evidentemente el Congreso se constituyó en un poder golpista, ¿no? Lejos de la Constitución, lejos de las normas que amparan cualquier procedimiento. Entonces no es un tema de un voto más o un voto menos, es un tema de que, y esto vino de atrás, se llevó adelante un proceso golpista que empezó mucho antes. Por eso ninguna de las leyes que tenían que ver con las propuestas del presidente Pedro Castillo, más de 70 proyectos, claro, no fueron aprobados. No fueron aprobados estos proyectos. Y eso es un obstruccionismo que debió ameritar hacer una cuestión de confianza y sacar a estos sinvergüenzas del legislativo. No lo hicieron, presionaron, y con los medios de comunicación masivos y concentrados a su favor, para burlar la decisión popular que se expresó en las urnas el 21 de julio, ¿no? el 28 de julio del 21. Así que nada, lo que podría decir es que la gente no debe rendirse, la gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que seguir luchando y expresarse en cada espacio, como en este, frente al Tribunal Constitucional, también frente al Poder Judicial y al Ministerio Público, exigiendo la libertad del presidente Castillo y exigiendo que se lleven adelante los cambios de fondo que el país necesita y que el pueblo votó. Por ejemplo, una asamblea popular constituyente para sacar a las mafias y quitarle poder a estos grupos fácticos que ahora han capturado el Estado peruano. El pueblo exige que sus representantes o sus líderes hagan política. ¿Cuál es la agenda que usted tiene pensado para tal vez articular, para de esa manera enfrentar 2026? Mire, yo soy un médico y trabajo como médico en el Ministerio de Salud. Yo no vivo de la política,
Pero eso no me impide, porque además para lograr una salud como derecho al pueblo peruano hay que actuar en política, porque ahí es donde se deciden las cosas, donde se toman las decisiones. Entonces yo sí considero que hay que apoyar el proyecto que impulsa el presidente Pedro Castillo en la alianza política Juntos con el Pueblo. Creo que hay que apoyarla. Y desde mi movimiento, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, estamos respaldando y somos parte de esta alianza, porque creemos que el país necesita un nivel de organización y un liderazgo que ya lo tiene en Pedro Castillo, pero que pueda fortalecerse en todo el país. Así que hay que sumarse a esta alianza por la libertad del presidente Pedro Castillo, por la Asamblea Popular Constituyente, por la defensa del medio ambiente, por la defensa del agua, por la lucha para que las grandes mineras paguen los impuestos que realmente le deben al país y sobre todo porque se escucha al pueblo. Necesitamos un proceso de cambio, pero donde el pueblo sea protagonista, para que no nos pase lo que nos pasó con el golpe de Dina Boluarte, donde el pueblo no terminó de expresar su respaldo a los cambios que necesitamos en el país. El pueblo tiene que estar movilizado para que se puedan concretar los cambios, si no la derecha nos va a seguir empujando para que sigamos como estamos hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Ahí está Hernando Ceballos, ex ministro del presidente Pedro Castillo de sector salud, que ha hecho su presencia aquí para poder también manifestar su respaldo, también planteamientos de lo que viene para 2026. Dicho eso, yo me despido sin antes mostrarles que estamos aquí frente al Tribunal Constitucional. Ya hay banderas que han llegado también, como podemos ver, libertad, restitución al presidente Pedro Castillo. Y con este mensaje nos vamos. Fuerte abrazo a todos, como siempre decimos, Tupananchikama.